Bendiga, Dios les bendiga más. Oye, qué callados están ustedes. ¿Cuánto vinimos a alabar y adorar a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Parecen bautistas ustedes. ¿Cuánto vinieron a alabar al Señor en esta mañana? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Yo no, yo vine a alabar al Señor. Esta mañana le decía a mi hermano, dale gracias a Dios, como dice el nombre de nuestra iglesia, Victoria en Jesús. No fue que al pastor Winston Maldonado, quien es pastor fundador de nuestra iglesia Victoria en Jesús, se le ocurrió una mañana. El pastor Winston, nombre Victoria en Jesús, es extraído de un texto bíblico en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, que dice, mas las gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que nuestra iglesia Victoria en Jesús, su nombre viene de la Biblia. Amén. La victoria en Jesús. ¿Tenemos victoria en Jesús? ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿Cuánto venimos a alabar el nombre de Cristo? ¿Cuánto venimos a exaltar el nombre de Cristo? ¿Sí? ¿Sí o no? Aquí en esta iglesia exaltamos el nombre de Cristo. Aquí en esta iglesia alabamos a Jesucristo. Aquí en esta iglesia predicamos a Jesucristo. Amén. Porque Él es el único Dios y verdadero Salvador para todos aquellos los que le buscan. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Bienvenidos, bienvenidos a las visitas. Bienvenidos, qué bueno, qué gusto tenerlos aquí. Ayer nos vimos, anotaron allí la dirección, ¿verdad? Y bueno, gloria a Dios que pudieron venir. Asdrúbal, bienvenido. Román, bienvenido. Tenny, bienvenido. Qué bueno, qué gusto verlos aquí. Y los que ya han venido ya, pues también bienvenidos. Y bienvenidos a todos mis hermanos que están conectados en vivo en nuestra iglesia Victoria en Jesús en Venezuela. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Esta mañana, mis hermanos, continúo. Es algo que he venido hablando durante los últimos meses. Y no es porque simplemente me empeñé en esto, sino que el Señor me ha mostrado que la iglesia necesita entender quiénes somos y cuál es nuestra identidad como cristianos. Es importante que nosotros comencemos a entender con bases bíblicas a la luz de la Escritura quiénes somos como cristianos, cómo debemos andar en nuestro caminar como cristianos. Y si aún yo no he dado el paso y no le he entregado mi vida a Jesucristo, quizás a lo mejor tengo unas referencias de otras iglesias, congregaciones, lo que sea, y no voy a hablar de ninguna de ellas, ¿no? Me voy a basar más en lo que dice la Biblia. Pero a veces escuchamos, vemos, hemos asistido a lugares donde salimos quizás aterrorizados, quizás salimos decepcionados, quizás decimos, si esto es la iglesia, si esto es ser cristiano, yo prefiero no volver, ¿verdad? Quizás a lo mejor vemos a ciertas personas que se autodenominan cristianos, porque llamarse cristiano, eso no es algo de una sola persona, ¿no? Cualquiera puede decir yo soy cristiano, ¿no? Pero de ahí, como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿no? Y muchas veces hay personas que dicen y se llaman cristianas, van a la iglesia, pero no dan un testimonio de lo que realmente es ser un cristiano. A ver, ¿no nos ha pasado que hemos conocido personas, hemos trabajado con personas, hemos compartido con personas, que cuando terminas conociéndolos, dice, si este es cristiano, ¿qué quedará para los demás? ¿Verdad? Porque no hay un testimonio de lo que realmente es ser cristiano. Como yo les llamo, cristianos
culturales, ¿no? Yo nací en un hogar cristiano, yo me crié en un hogar cristiano, pero yo viví una vida después de mi adolescencia. Yo no proclamaba para nada ser cristiano. Pero cuando a mí me preguntaban, oye, ¿qué religión tú eres? Yo decía, yo soy cristiano, ¿verdad? Y eso, yo soy cristiano, yo nací en un hogar cristiano. Pero el hecho que yo haya nacido en un hogar cristiano, criado bajo fundamentos cristianos, no me hacía a mí propiamente realmente cristiano. ¿Ok? Y necesitamos nosotros, y es lo que yo he venido enseñando, yo creo que los últimos 3 meses más o menos, necesitamos como iglesia diferenciar lo que es un cristiano o alguien que se llama cristiano a alguien que ha nacido de nuevo. Son dos cosas completamente diferentes. Alguien que ha nacido de nuevo en Jesucristo, que es una nueva criatura, como dice la palabra del Señor, y ahora somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, somos nacidos de nuevo. Hay una gran diferencia entre que yo me autollame cristiano. Entonces, yo enseño esto porque es importante que cuando nosotros salgamos a la calle, salgamos de esa puerta, comencemos entonces nosotros a filtrar si realmente alguien es cristiano real o no realmente es cristiano. Si hay alguien, si hay alguien con la que tú compartes y tú dices, oye, este o esta persona, ¿no? Por lo que menos muestras que realmente es que es cristiano, entonces pues está dando testimonio de que su cristiandad no es tan cierta. Y todo lo que yo estoy diciendo, pues como digo, ya lo he venido enseñando a raíz, a través de la luz de la palabra. Incluso el hecho de que alguien se pare en un púlpito, llene una iglesia con 5,000 y 10,000 personas, hable bonito, tenga palabras espirituales, salgas de allí casi que flotando en un aire, en una nube, ¿no? Y ay, qué lindo habla este pastor, mira cómo habla, mira, suena tan espiritual. Porque dice la palabra de Dios que Satanás, que el Señor lo reprenda, tentó a Jesucristo con las escrituras. Perdóname, el primero que se conoce las escrituras de adelante para atrás es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero él se la conoce para todo. Entonces a mí, nadie que me venga, que tenga mucho conocimiento de Biblia, me muestra realmente, ay, que es cristiano. No, 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 no. No, no, no. Dicen los demonios que cuando aquellos hijos de aquel judío, ¿verdad? Se pusieron y que a exorcizar gente, dice que se le manifestó uno y le dijo, yo a Jesús y a Pablo los conozco, pero a ti, ¿quiénes son ustedes? Así que hasta los demonios conocen a Jesucristo, déjame decirte. Entonces no cualquiera que se ponga a predicar y a hablar de la palabra de Dios, porque dice también la palabra del Señor que hay falsos profetas y hay falsos maestros. Hay personas que se paran en un púlpito, dicen conocer mucho de Biblia, hablan con palabras y expresiones muy bíblicas, tienen 10,000, 2,000, 5,000 personas en una iglesia, pero esa persona todavía no es nacido de nuevo. Se llama pastor, pero esa persona todavía no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Así que nosotros, mis hermanos, la Biblia me dice, probad los espíritus. Necesitamos entender realmente, no es porque tú me hables muy bonito de Biblia y me saques muchas expresiones de Biblia, eso a mí no realmente, no me da testimonio, no me demuestra y no me define que tú realmente seas nacido de nuevo. Probablemente cristiano sí, pero nacido de nuevo no. Así que necesitamos nosotros entender eso, porque es importante que nosotros como cristianos salgamos por esa puerta entendiendo realmente lo que es la cristiandad. Porque hoy por hoy hay tantas malas prácticas,
tantas malas creencias, tantas malas y pésimas enseñanzas que lo que hacen es confundir a la gente. La gente sale por allí confundida, pero la Biblia a mí me enseña que Dios no es un Dios de confusión. No lo es. Dios es un Dios que pone todo en orden. Dios es un Dios que me enseña que lo blanco es blanco y lo negro es negro. Dios me enseña, Jesucristo enseña y dice, tu sí es un sí y tu no tiene que ser un no. La palabra del Señor dice que Él a lo frío, ¿verdad? Y a los calientes los tolera, pero a los tibios los vomita de su boca. Dios no es un Dios que habla en tonos grises. Dios no es un Dios que deja las cosas a media. Y la palabra de Dios es clara y es diáfana y es concreta. Si a mí, ¿verdad? Yo tengo un encuentro, vamos a ver, ¿no? Vamos a irnos a un momentico rapidito a la historia de la religión y vamos a poner una de ellas. Hay muchas, ¿no? Hay muchos que se le aparecieron supuestos ángeles, por lo menos los mormones. Dice que se le apareció un ángel llamado Moroni y le trajo supuestamente ellos, una última profecía. Y mira dónde están los mormones, ¿no? Con su propia Biblia y más confundidos que ellos no hay otros. Bueno, sí hay otros. Ahí están los testigos de Jehová. A un tal hombre en Nueva York llamado John Smith a finales de 1800 se le apareció un supuesto ángel que les dio una profecía y le dijo, hay unas últimas tablas de oro y están debajo de un puente en Nueva York. Imagínate tú. Que esas tablas nada más las vio él. Y de allí se forma lo que es el ministerio del Watchtower, que es los que conocemos hoy como testigos de Jehová. Tienen sus propias Biblias, tienen sus propias cosas. Todo el mundo confundido y vuelto un desastre. Ahí también tenemos la religión del Islam. Un hombre llamado Mahoma. Se le aparece un ángel, supuesto ángel, llamado Gabriel, y le manifiesta unas supuestas últimas, yo no sé cuántas más últimas profecías van a haber, ¿no? Pues los mormones dicen lo mismo. Y le da unas supuestas últimas profecías, pero resulta que esas palabras que supuestamente aquel ángel le dio, convirtió todo en un berenjenal, como decimos nosotros. Confundió a todo el mundo. Melec, o un melec, en el hebreo, de una manera clara y sincera y sencilla, quiere decir mensajero. Listo, eso es todo. Y un mensajero se te aparece, se te manifiesta para traer un mensaje. ¿Sí o no? A mí me toca a alguien en la puerta. Ajá, ¿de dónde viene usted? No, yo vengo USPS, ¿no? Del correo postal. Ajá. ¿Y? Ajá, aquí me toca la puerta. Hay un mensaje. Solamente me aparecía aquí y listo. ¿Eso tiene lógica? No tiene lógica. ¿Para qué hace el Señor esas cosas? ¿Para qué hace el Señor ese tipo de manifestaciones? O se te toca la puerta. ¿Para qué tú me tocas la puerta? Si no me vas a traer un mensaje. Eso rompe con lo que son los principios bíblicos. Un mensajero te trae un mensaje y te tiene que traer un mensaje. El apóstol Pablo es muy claro. En Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante dice, si aún uno de nosotros o alguien que venga a decir que es de nosotros, aún así, si un ángel se te aparece y te da un evangelio diferente al que nosotros ya tenemos, dice, sea anatema, o sea, de maldición. Necesitamos entender eso. Hay un grupo, dice la palabra del Señor, de un pueblo muy noble en Berea. Dice en Hechos capítulo 17 y nos narra que el apóstol Pablo viene huyendo y sale de Tesalónica porque allí los judíos lo querían acabar con él y los hermanos de noche dice que lo sacan
y lo llevan a un pueblo cercano que está a unas escasas 80 kilómetros allí, llamado Berea, y llega Pablo con los hermanos allí. Dice que se congregan llegan a una congregación judía mesiánica, son cristianos. Dice que los hermanos, todo lo que le decía Pablo lo filtraban a la luz de la palabra. Espérate, tú podrás decir que tú eres muy Pablo. Conocemos que realmente tu fama, que eres Pablo y que, oye, qué bueno. Pero a mí eso me da exactamente igual. Yo necesito que lo que tú me estás diciendo concuerde con lo que dice aquí. Porque si no concuerda con lo que dice aquí, entonces, pues, perdóname, pero sigue tu camino. Entonces, lo que nosotros practicamos, lo que nosotros creemos, tenemos que filtrarlo a la luz de las Escrituras. Cualquier cosa que a mí me enseñen, que a mí me digan que no va acorde con lo que la palabra de Dios dice, entonces yo no lo puedo aceptar, yo no lo puedo tomar, yo no lo puedo practicar y tengo que desecharlo. Nosotros como bautistas, dentro de nuestra declaración de fe, en nuestra doctrina, en nuestra declaración doctrinal, hay 5 cosas que nosotros creemos y nos apegamos a ellas, y es lo que se conoce como las 5 solas de la Reforma. Las 5 solas de la Reforma son solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo Dios la honra y la gloria, aunque la primera es la última que voy a decir, pero es la que yo me voy a enfocar. Pero la quinta, en este caso, es solo escritura. Para nosotros, como bautistas, como cristianos bautistas, apegados a la sana doctrina bautista, creemos que la Biblia es nuestra autoridad. Y fuera de lo que aquí se dice o se enseña, no va con nosotros. Lo siento, suena muy bonito, todo lo que tú quieras, pero si eso no concuerda y no está con lo que mi Biblia me dice, yo no puedo estar de acuerdo contigo, porque eso no se negocia. Podemos negociar lo que tú quieras, podemos negociar, cambiarme el suéter si no te gusta, me puedo cambiar los pantalones si no te gusta, puedo quitar el iPad si no te gusta, ¿verdad? Puedo predicar con un micrófono aquí, porque no te gusta verme agarrar un micrófono, eso lo podemos negociar, cambiar esta cruz, cambiar la cortina, todo eso lo podemos negociar. Pero lo que yo jamás negociaré con nadie es lo que me enseña la Biblia, solo escritura. Dijo una vez un famoso sacerdote, dijo, si un día tú te encuentras en una disyuntiva entre creer qué es lo que dice el hombre o qué es lo que dice la Biblia, pues sigue lo que dice la Biblia. Así que necesitamos entender, mis hermanos, que tenemos que derribar creencias. Y seguimos en esta serie, vuelvo y repito, de hace unos cuantos meses, derribando creencias. Porque a veces yo, vuelvo y repito, crecí en un hogar cristiano, en una familia cristiana. Hermana Emi sabe lo que yo voy a decir. Nosotros, no es como ahorita, ¿no? Pero nosotros de pequeñito, yo de pequeño recuerdo, yo nací un día lunes, yo el domingo estaba en la iglesia. Y yo recuerdo de pequeñito que sin importar lo que sea, así sea por las patillas, ¿no? ¿Cuántos nos agarraron en Venezuela por las patillas? Bueno, yo ahorita porque no tengo, pero en aquel tiempo tenía. Los martes, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos 2 veces, por la mañana y por la noche, para la iglesia. Martes, jueves, viernes, sábado, domingo, en la mañana, a la Santa Cena, y el domingo, a las 5 de la tarde, estudio bíblico, y a las 7, el culto del domingo. Ese era mi día, esa era mi semana de pequeñito. Hoy por hoy,
Si acaso voy a ir el domingo. Pero ese era mi andar en el cristianismo. Claro, yo no les pido a ustedes, ¿verdad?, que se esfuercen tanto. Lo que quiero decir con esto es que yo crecí en una iglesia, en un hogar así. Yo crecí en un hogar donde las mujeres no se afeitaban las piernas. Yo crecí en un hogar donde mi abuela este año partió con el Señor a principios de año, con 84 años, y nunca se perforó en la oreja. Yo sí, imagínate tú. Yo tengo bueno, ya no, porque ya eso se cerró. Pero yo llegué a ponerme un zarcillo, cosa que mi abuela nunca lo hizo. Mi abuela murió con 80 y tantos años de edad. Y esa mujer nunca supo lo que era teñirse el pelo. Esa mujer nunca mostró más arriba de las rodillas. Mi abuelo, Luis Chiquito, el tío aquí de mi primo, tú lo ves. Ese hombre nunca se ha puesto un short y nunca se ha bañado en la playa. Crecimos en un hogar así. Crecimos en un hogar así. Crecimos en un hogar donde las mujeres no usan pantalones. Ponerse pantalones en una mujer. Jamás en la vida. Jamás en la vida. Pantalón nunca. Eso ni a ocurrirse. ¿Verdad? Yo estuve en contra de muchas de esas prácticas. ¿Tú sabes por qué yo no me pongo corbata? Y algo que ya yo le entregué al Señor. Y ya yo me la puedo poner, yo no tengo ningún problema. Pero yo duré muchos años que yo no quería saber de una corbata. Porque yo cada vez que iba para la iglesia tenía que ponerme la bendita corbata. Y cuando ya yo pude tomar decisión, yo dije, más nunca me pongo una corbata. Eran prácticas buenas, eran prácticas malas, ellos creían en eso, ¿verdad? Y yo comencé a rehusar ir a la iglesia porque veía que nada de eso a mí me hacía sentido. Pero cuando crecí y entendí, el Señor me llama nuevamente a la edad de 36 años. Entiendo muchas cosas. Comienzo a estudiar teología. Comienzo a estudiar realmente lo que es las escrituras. Y déjame decirte algo. Comencé a estudiar teología en diversas doctrinas. Para entender cada una de las doctrinas. Estudié Mizpah Christian University. Es una iglesia pentecostal también. Para entender cada una de las doctrinas. Yo soy el peor alumno que cualquier maestro puede tener. Me convertí en eso. Porque en un momento entendí de que lo que dice las escrituras no se negocia. Y no me importa que tú seas el profesor, pero si tú me estás enseñando mal, pues entonces, ¿verdad? Eso no está bien. Así que yo tuve que comenzar a venir a la luz de las escrituras. Yo mismo comencé a decir, ¿sabes qué, Miguel? Tú tienes que venir a estudiar a la luz de las escrituras y a desarraigarte, quitarte de tu mente todas esas malas prácticas, todas esas malas enseñanzas, todo lo que aprendiste, sácalo de tu mente y métete y sumérgete en la profundidad de las escrituras con una mente limpia, para que puedas entonces comenzar a entender lo que la palabra del Señor te quiere decir sin un prejuicio. Porque si yo me ponía a estudiar las escrituras con lo que yo había crecido, entonces yo iba a tener un conflicto con las escrituras. Ya yo iba a comenzar a tener problemas con las escrituras. Porque yo me iba a pegar más a lo que mi abuela me enseñó y a lo que mi casa me enseñaron y a lo que a mí me criaron, más a lo que las escrituras dicen. Y si los sentimientos me ganan, voy a dejar que lo que me enseñó mi familia va por encima de lo que las escrituras a mí me enseñan. Entonces, cuando yo comencé a limpiarme todo, mi mente y todo, y comencé a estudiar una doctrina bíblica, sin meter el pentecostalismo, los bautistas, el judeomesianismo, ni nada de esas cosas en mi mente, que pasamos por todo eso, mi esposa y yo, entonces comenzamos a entender lo que las escrituras realmente me quieren enseñar. Así que necesitamos derribar creencias. Y es fundamental que nuestra iglesia, como congregación,
mantengamos una educación continua en cuanto a lo que la Biblia verdaderamente nos enseña y dejar a un lado esas malas prácticas que hemos aprendido y que sea la misma Biblia la que nos guíe y con la ayuda de su Santo Espíritu podamos entender cómo vivir una vida cristiana que agrade a Dios. A veces nosotros mismos hacemos la cristiandad tan pesada, tan pesada. Y Jesucristo diciéndote por un lado, mi carga es ligera, pero tú no, tú quieres hacer todo, y tú quieres esto, y metes lo otro, y mezcla de doctrina, y mezcla de una cantidad de cosas, y estás cansado. Pero quédate tranquilo. Jesucristo dice que su carga es ligera. ¿Para qué? ¿Para qué meternos en más cosas? En más cosas. Dice Jesucristo que los fariseos, aquellos que llamó hijos del diablo, ¿se acuerdan? Jesucristo los llamó hijos del diablo y dijo, ustedes son fariseos hipócritas, que lo que hacen es cargar a la gente de tantas cosas, de tantas creencias, de tantas malas prácticas, de tantas no sé cuántas cosas, que ni siquiera ustedes mismos la pueden cargar y ustedes la ponen a cargar a esta pobre gente. Dejen de estar confundiendo ya a la gente, dejen de estar diciéndole a la gente que haga cosas que ni siquiera ustedes hacen. Eso nos enseña a nosotros Jesucristo, que su carga es ligera. A veces el cristiano se pone, y esto, y lo otro, y es aquello, y es lo otro, y no sé qué. Relax, man. Vive tu vida cristiana tranquila. Disfruta tu cristianismo. Disfruta tu libertad en Cristo. Disfruta ser un hijo de Dios. Haz lo que tienes que hacer. Enfócate en lo que tienes que hacer. Y deja de estar mirando tantas cosas. Tantas cosas. Mis hermanos, es parte de mi llamado, como lo he repetido muchas veces, enseñar lo que la palabra de Dios enseña. Muchas veces me sorprende ver cristianos hablar y profundizar en conceptos teológicos y en sus prácticas. Están tan equivocados y van tan en contra de lo que la palabra de Dios me dice. Y a veces vivimos haciendo prácticas y cosas que no son bíblicas. Y después nos preguntamos, oye, pero ¿por qué fulano aquí, el que vive con, qué sé yo, no acepta al Señor, no, se aleja? Porque está viendo la disparidad y todo el rollo que tú estás armando y la malas testimonio que tú estás dando. Y si eso es ser cristiano, yo no quiero meterme en eso. Yo tampoco quisiera meterme en eso. Así que a veces nos encontramos cristianos viviendo sinceramente equivocados. E incluso nuestras prácticas y creencias, más que acercarnos al Señor, nos alejan. Y más aún estamos dando un testimonio equivocado de lo que es vivir una vida cristiana sana. Y sin darnos cuenta que somos nosotros mismos los que a veces, sin querer, estamos alejando a personas de buscar del Evangelio. Dice Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, la palabra del Señor. Lo voy a leer en una versión que a mí me gusta, ustedes lo saben, que es la traducción del lenguaje actual. Dice, Romanos 12, 1, 2, dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, dice, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. Mira lo que dice Pablo. En la versión de la Reina Valera dice, agradable a Dios. ¿Verdad? Que a Dios, hagan lo que a Dios le agrada. Satisfagan a Dios prácticamente. Dice, y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. En el versículo 2 dice, y no vivan ya como vive el mundo. A veces hay cristianos viviendo y practicando cosas que son más del mundo que de la Biblia. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto.
No se conformen a este siglo, sino transfórmense. Cambien esa manera de pensar. No, si eso que tú has estado practicando, haciendo por tanto tiempo, no está correcto, pues cámbialo. Dice, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. No lo hagas sin entenderlo, porque el que acciona, el que anda sin entenderlo, ¿verdad? Por lo general lo llevan a un psiquiatra, a un manicomio, ¿verdad? Son personas que no entienden lo que hacen, ¿verdad? Y por eso hacen lo que hacen. Pero tú y yo no, ¿verdad? No tenemos esa condición. Entonces tenemos que vivir haciendo, ¿verdad? Porque entendemos lo que estamos haciendo. Para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú haces lo que Dios te dice que debes de hacer, vives una vida conforme a como Dios quiere, ¿verdad? Que tú y yo la vivamos. Entonces, sin más ni menos, vas a comenzar a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Amén. Si tú quieres vivir una vida a tu entendimiento, como tú quieres vivir la vida, las cosas, practicar las cosas como tú las aprendiste y no te importa si la Biblia dice A o Z y te da exactamente igual lo que la palabra del Señor dice, pero así me enseñaron, entonces pues tú sabes qué, aguántate las consecuencias. Este jueves pasado tuvimos un tiempo de preguntas y respuestas. He estado teniendo desde hace, creo que más de un mes, los jueves, los cambié ya por ahora, estudios bíblicos para entrar en un tiempo de preguntas y respuestas. Porque vuelvo y repito, siento que necesitamos sacar cosas y reaprender cosas. Y a veces tenemos que desaprender cosas y aprender cosas nuevas y correctas a la luz de la Escritura. Entonces comencé los jueves a hacer un tiempo de preguntas y respuestas. Y los hermanos, esta semana pasada me hicieron 3 preguntas y las voy a decir las 3 preguntas, no las voy a contestar. Pero ya las contesté el jueves, pero las 3 preguntas que ellos me hicieron tenían que ver sobre expresiones o prácticas que se usan dentro de la iglesia que están completamente fuera de su contexto. Y si tú sacas un texto de su contexto, lo conviertes en un pretexto. Entonces, cuando tú comienzas a practicar cosas porque suenan espirituales, suenan muy bonito y comienzas a hacerlo, ¿verdad? Pero porque suena bonito, nunca estudiaste el contexto, nunca estudiaste de dónde viene la procedencia. Yo siempre les digo a todos los que tienen ya tiempo estudiando conmigo, siempre les digo, cuando tú vas a estudiar a la luz de las Escrituras, tú tienes que entrar en contexto. Y no solamente tanto como literal bíblico, sino que tienes que entrar en contexto social, cultural, de la época, prácticas, ¿verdad? Para poder entender muchas cosas. Porque si tú no eres judío y no naciste como judío, hay muchas cosas que tú no vas a entender que la Biblia dice porque la escribieron judíos. Y la escribieron judíos dentro de su contexto judío. ¿Sí me entiende? Hay prácticas que, por ejemplo, me habla de Venezuela aquí, bueno, creo que la mayoría son venezolanos, pero bueno, hay prácticas que quizás a lo mejor en una parte de Venezuela se practican y es normal y es dentro es cultural. Pero en el oriente no se practica. Es otra cultura, es otra cosa. Se crece de una manera diferente, se vive quizás a lo mejor haciendo cosas diferentes y así sucesivamente. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos nosotros entender eso. Y las 3 preguntas fueron, ¿qué significa ser un siervo inútil? Expresión que se usa muy a menudo dentro del ámbito cristiano, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando en medio de una oración se dice, Señor, como tú dices en tu palabra, donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. ¿Qué pasa si estoy solo? Y la pregunta 3 fue, pastor, ¿es verdad que nosotros robamos a Dios si no damos nuestros diezmos? ¿No? Es una pregunta muy usual. De una vez te digo, tú no robas a Dios. ¿Ok? Eso también es los 3 textos se usan dentro de las iglesias hoy en día
y están sacados totalmente fuera de contexto. Totalmente. Pero todas las preguntas son válidas, pero todas las respuestas o todas las prácticas están fuera de su contexto. Pero mi hermano Rafael, uno de los diáconos de nuestra iglesia en Venezuela, pues él participó y me dice, pastor, pero cuando estamos en la segunda pregunta, es, ¿verdad? Cuando en Mateo capítulo 18, de versículo 15 en adelante, es donde está, ¿verdad? ¿Cómo debo yo lidiar o cómo se debe lidiar con un problema entre la iglesia, entre hermanos, ¿no? Y eso lo enseña Jesucristo. Y dice el hermano Rafael, ¿verdad? Ahí es donde está, en el versículo 20, dice, ¿verdad? Donde dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo con ustedes. Y mi hermano Rafael dice, pastor, pero ¿por qué tú no das la respuesta del versículo 19? ¿No? Perdón, 18. Porque ese también es un texto que se usa mucho dentro de las iglesias. Y yo le dije el jueves pasado, le dije, hermano, vamos a hacer algo. Yo lo contesto después porque esa respuesta me va a tomar mucho más tiempo y necesito contestar 3 preguntas. Pero yo te la voy a contestar. Y bueno, mi hermano Rafael, hoy es el momento de contestar. Dice Mateo 18 al 20. 18 y 19. Mateo 18 y 19. Dice la palabra del Señor, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. A ver. Hay un texto, un versículo paralelo a este, solamente hay 2 que hablan sobre este tema de atar y desatar. Y el otro está 2 capítulos anteriores, en el capítulo 16. Capítulo 16, aquella famosa confesión de Pedro, ¿se acuerdan? Que también está súper sacado de contexto y por eso es que la Iglesia Católica hoy dice que Pedro tiene la llave del reino de los cielos, cosa que está completamente sacado fuera de contexto también. Pero eso no es el tema hoy. Pero en la confesión de Pedro, el Señor le dice a Pedro exactamente lo mismo. Le dice en el versículo 19, a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y repito. Tú no puedes entender un texto que tiene un trasfondo judío y meterlo en tu cabeza gentil, no judía. Es un problema. Es un problema. Porque vas a sacar de contexto completamente todo. Es un problema. El rabino Ross enseña que el atar para un judío, y quien lo está diciendo un judío, le está hablando a judíos. O sea, que ellos entienden perfectamente lo que están diciendo. El atar para el judío quiere decir prohibir. ¿Por qué? Porque la ley hace 2 cosas. La ley ata, la ley de Moisés, estoy hablando de la ley entregada. La ley ata o la ley desata. La ley prohíbe o la ley permite. Cuando un judío se refiere a la Torá como atar, se está refiriendo a que esa ley te prohíbe hacer esto. Y cuando un judío se refiere a la Torá, alguna ley de la Torá, diciendo desatar, se está refiriendo a que la ley o esa ley te permite hacer esto. ¿Ok? Ahora necesitamos entender el contexto. En el primero,
En Mateo 18, cuando entramos en el contexto, mis hermanos, y no podemos traspolar esto, porque si ahí sí entonces sacamos del contexto el resto. Yo no puedo agarrar un texto y apegarlo y amañarlo a mi manera de entender las cosas para entonces yo comenzar a hacer otras cosas. Porque ahí es donde salen las malas doctrinas. El primer contexto, cuando usted va a Mateo 18, capítulo 18, versículo 15 en adelante, el Señor Jesucristo está enseñando en cómo tú debes lidiar con un problema dentro de la iglesia. Si tu hermano pecare contra ti, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Ve, llámalo tú y él solo, ¿verdad? Y si tu hermano se arrepiente y te pide perdón, pues lo habrás ganado. Es un problema, hay una situación, ¿verdad? Si mi hermano peca contra mí, si mi hermano me daña, hizo algo que a mí me perjudicó, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Le doy una patada? No le hablo más nunca? No, dice la Biblia, no, más bien llámalo, habla con él. Y si tú lo has ganado, ¿verdad? Si tu hermano dice, perdóname, ¿sabes qué? Admito el error que cometí. Pues entonces tú lo ganaste. Gloria a Dios, ¿verdad? Es un problema. Y el contexto es resolviendo problemas dentro de la iglesia. No me está hablando de atar y desatar demonios, por el amor a Jesucristo. No me está hablando de atar y desatar al diablo. Hay muchas iglesias que lo que hacen es atar y desatar al diablo, dándole al diablo un atributo que no es de él. El diablo no puede estar en todas las iglesias del mundo, porque si no le estamos diciendo que él es omnipotente y omnipresente. Y él no es omnipresente, él es una creación de Dios y él no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Por el amor a Jesucristo, entendamos eso. No podemos darle al diablo un atributo que no es de él. Y a veces hay iglesias que se enfocan más en predicar al diablo y predicar a los demonios más que predicar a Jesucristo. No, el diablo ya, el Señor ya no tiene ya contra ti ni contra mí, ya él no puede hacer nada. Él está vencido, porque más grande es el que está conmigo que el que viene contra mí. Y no hay un arma forjada contra mí que pueda prosperar. Mis hermanos, yo tengo que creer en todo esto. Porque si no le estoy diciendo a Dios, tú sabes qué, yo sé que tú dijiste esto, pero déjame yo santiguarme, ¿verdad? Porque lo que tú estás diciendo puede ser que todavía me sigan atacando los demonios. Espérate, Jesucristo dijo, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo dijo, mayor es el que está contigo que el que viene contra ti. Yo estoy allí al lado tuyo como un poderoso gigante. ¿Sí o no lo creemos? Entonces yo como cristiano, yo no puedo estar temeroso todo el tiempo de que un demonio me está atacando, por el amor de Dios. Si yo vivo en comunión, en santidad, dice que no puede comulgar la luz con las tinieblas. Una casa dividida en sí mismo no prosperará. Yo no puedo tener un hogar cristiano y estar viendo demonios. No puedo. Porque en mi casa, el Rey, el Dios y Señor de mi hogar es Jesucristo. Es Dios. Dice que cuando los demonios ven la luz, corren, huyen. ¿Cómo entonces, si yo oro en mi casa, si yo entrego mi casa y yo entiendo que mi hogar es el templo del Señor y que Dios está allí y el Señor coloca ángeles para cuidarme y el Señor está guardándome en todo momento? Si se cerró la puerta a medianoche porque a lo mejor se prendió el aire acondicionado, no porque hay un demonio empujando la puerta. Hay tantas malas prácticas y tan mal entendimiento de lo que realmente las escrituras nos enseñan en cuanto a eso, que necesitamos corregirlas. Dice la traducción del lenguaje actual, dice, a ti, Pedro, te daré autoridad, ¿verdad? En el reino de Dios, y todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios la permitirá. Si se dan cuenta ahora, se cambia el contexto, ¿verdad? Se cambia el contexto. Y debemos aplicar el mismo principio en Mateo 18. El Señor le está dando autoridad a la iglesia
autoridad a la iglesia de que cuando haya un problema dentro de la iglesia, se trate con estos mismos lineamientos. Ve, el Señor dice, si tú haces esto, ¿cuáles son los lineamientos de tratar un problema dentro de la iglesia? Llama a tu hermano. ¿Hablaste con él? ¿Qué pasó? ¿Lo ganaste? ¿No lo ganaste? No, no lo gané. Bueno, pues entonces llámate a dos. Porque entre 2 o 3 testigos vamos a ver, a tratar de resolver este problema. ¿Qué pasó? ¿Lo llamaron los 2 testigos al que con el tiempo? Sí, ¿qué pasó? No, el hermano está reacio, está duro. Bueno, pues entonces vayan a la iglesia y hablen con la iglesia y que la iglesia juzgue en cuanto a ese problema. Lo llevamos a la iglesia. ¿Qué pasó? No, el hermano que va a estar trancado, se trancó en doble 6 y el hombre no da, ¿verdad?, su brazo a torcer. Ah, pues no da su brazo a torcer. Pues entonces, ¿qué dice la Biblia? Échalo fuera y tenlo como un incrédulo. Ay, pero Señor, ¿y cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo vamos a sacar al hermano de la iglesia? ¿Qué decidió la iglesia? Porque yo les di autoridad a ustedes como iglesia. Ustedes tienen una autoridad que yo les di. ¿Qué decidieron? Bueno, decidimos que el hermano tiene que entrar ¿cómo se llama? En disciplina. Ah, bueno, pues entonces Dios dice allá arriba, pues si ustedes tomaron la decisión de que el hermano tiene que entrar en disciplina, yo lo apruebo, que entre en disciplina. Todo lo que tú prohíbas allá abajo, yo lo prohibiré aquí. Y todo lo que tú permitas allá abajo, por mi autoridad, yo lo permitiré aquí. Ustedes decidieron que el hermano, pues para afuera, que se quede, que se quede. Porque yo les di a ustedes esa autoridad. Ustedes están actuando de la manera como yo les enseñé. Primero uno, primero otro, al segundo paso, tercer paso. Yo vi que lo hicieron correctamente bien. Y dice, y congréguense. Y cuando ustedes resuelvan ese problema, ustedes pónganme a mí en el medio como juez, como testigo. Y yo ahí, en el problema que hay ahí, entre 2 o 3, ahí estaré yo en medio de ustedes como fiel testigo y como juez de ese asunto. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Ahí jamás, nunca, nunca, y el que intente forzar ese texto para decir de que Jesucristo se estaba refiriendo a tarea de desatar demonios, perdóname, perdóname. Es querer entonces decir que el texto diga lo que tú quieres que diga para justificar tu práctica. Y eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto. Así que ya entendemos que es una cuestión cultural del judaísmo lo que Jesucristo dijo en ese día. Es prohibir o permitir. Así que, hermanos, necesitamos comenzar a hacer las cosas bíblicas de manera bíblica. Necesitamos entender que hay cosas y hay prácticas que tienen que ser bíblicas y acoplado a lo que es la escritura, mis hermanos. Sabemos que en los últimos tiempos habrán falsos maestros, falsas doctrinas, falsas iglesias, falsas enseñanzas. Definitivamente lo habrá. De hecho, lo hay en la actualidad. En la actualidad hay falsas doctrinas, falsos maestros, falsos pastores que van a estar predicando, dice la palabra de Dios, conforme a lo que la gente quiere escuchar. Si tú quieres, si tú te vas a la iglesia y dices, no, yo quiero ir a la iglesia para que me digan lo bien que yo estoy. Bueno, y llegas a la iglesia de Joel Austin, ¿verdad? Y allá el hombre te empieza a decir, tú estás muy bien, sigue adelante, se desató sobre ti cielos abiertos, tu vida va a ser prosperada, bendecida, porque como Joel Austin nunca habla del infierno, como él nunca habla de, él le arranca hojas a la Biblia, ¿no? Como él nunca habla de que un pecador que no acepta a Jesucristo, ¿verdad?, se va al infierno. No, él no dice nada de eso porque él quiere ganar. Por eso es que tiene 30,000 personas en cada servicio. Son 30,000 personas que le gusta escuchar lo que Joel Austin dice. Porque él no manda a la gente para el infierno. No, no, ni me está diciendo que yo soy un pecador. No, 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 no. Yo estoy muy bien. ¿Ve? Y dice la Biblia a sí mismo, mira. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice. El apóstol Pablo le dice a Timoteo y le enseña a Timoteo, aquel pastor joven que estaba en la iglesia de Éfeso, Pablo le envía una carta porque Pablo está enseñando, vamos a llamarlo con palabras ahora modernas, mentoreando. Está haciendo de coach, ¿verdad? A Timoteo. Le envía una carta a Timoteo, que es una de las cartas que se conocen como cartas pastorales,
Timoteo le está enseñando a un joven pastor y le está diciendo, mira, para que tú seas un buen pastor, ¿verdad? Un pastor apegado a las escrituras, aquí está la carta. Todo esto es lo que tú tienes que hacer, desde la A hasta la Z, de hecho. Y entre una de esas cosas que le dice a Timoteo, le dice, Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufra la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Si a ti te gusta, si tú quieres ir a una iglesia, a un lugar donde te digan que tú vas a ser rico, millonario, próspero, que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que tú naciste para ganarte todo el tesoro de los cielos, porque Dios, que es el rey, el dueño del oro y de la plata, te lo va a dar a ti. Lo único que tú tienes que hacer es reprender al demonio, desatar todo para que todos esos millones vengan a tu cuenta de banco. Y porque tú vas a hacer esto, bueno, pero hay un montón de iglesias allá afuera donde tú puedes ir y te van a decir todas esas cositas bonitas. ¿Ok? Salvación, no sé. Salvación, no sé si te predican algún día de salvación, pero prosperidad y todas estas cosas te la van a decir, sin ningún problema, ¿verdad? Ahora, yo prefiero ganar la salvación y la entrada al cielo que todos los reales. Como dice, ¿verdad? La palabra del Señor, necio, necio, tú que amontonas granos y granos y granos y granos, lo que no sabes es que esta noche vienen a pedir tu alma. Yo prefiero ser salvo y pobre que rico y morirme e irme a una condenación eterna. Entonces Pablo le dice, hey, Timoteo, va a llegar un tiempo donde la gente va a querer escuchar lo que le dice, ¿no? Va a ir a sitios donde, tú sabes, lo que le digan eso, ay, sí, qué chévere, qué bonito, qué tremendo pastor. Así que la Biblia da una severa advertencia, mis hermanos, a aquellos que enseñarían doctrina falsa o incompleta, simplemente porque es más compatible con los ideales del hombre. ¿Qué tú quieres escuchar? ¿Que vas a ser próspero? ¿Qué tú quieres escuchar? El negocio que estás emprendiendo en 2 años vas a ser millonario y que vas a tener 10 galpones y vas a tener 10 cosas y vas a tener esto y 80,000 empleados. ¿Eso es lo que tú quieres escuchar? Bueno, ahí está Guillermo Maldonado, Cash Luna, Yesenia Ten, ahí está toda esa gente. Lástima que la iglesia está lejos, pero ahí está toda esa gente, puedes ir sin ningún problema y te van a decir todas esas cosas. Pero la palabra del Señor me dice a mí, me enseña, busca primeramente el reino de Dios y tu justicia. Y la justicia de Dios y todas las cosas que tú desees, que tú tengas en tu corazón, que vayan conforme a la voluntad de Dios, se te serán añadidas. Se te serán añadidas. Mira qué sencillo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Busca primeramente las cosas del Señor. No vayas a la iglesia a buscar que te den profecías, cosas. No, ve a buscar al Señor, entregarte a Él, Padre Santo, Señor. Lo que tú me des, mi Dios del cielo, Señor, yo te lo voy a agradecer, Padre Santo. Así sea un plato de lenteja, no me importa, Señor. Pero porque tú dices en tu palabra, no que me vas a hacer millonario, y eso la Biblia no dice que tú vas a ser millonario, pero la Biblia yo sé que el Señor sí dice que tú cubrirás todas mis necesidades, Señor. Así que gracias, Padre Santo, Señor, porque al menos la comida del día la tengo, Señor. Tengo un techo, Señor. No estoy pasando allá afuera, frío, calor, Señor. Gracias por lo que me estás dando, Señor. Y si es tu voluntad, Señor, bendecirme, Padre Santo, con un mejor trabajo, con un mejor carro, con uno que, Señor, gloria a Dios, te agradeceré toda la vida, Señor, y te alabaré y te daré la gloria y la honra, Señor, por todo lo que tú haces en mi vida. Cuando tú le das la gloria y la honra primeramente a Dios, mi hermano, créeme, ahí vas a ver la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios no se compra, la bendición de Dios no se manipula, la bendición de Dios no se exige, la bendición de Dios no se reclama, porque tú no estás por encima de Dios para decirle, dame esto. ¿No? Dios no es el cajero del supermercado que tú le dices, mira, dame 3 litros de leche y dame esto y él te lo tiene que venir a dar. Espérame, no, eso no, Dios no funciona así. Dios no funciona así. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mira eso. Mira eso.
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando, porque un cristiano nacido de nuevo puede ser que lo escuche, pero no lo va a tener dentro. Jamás en la vida. Eso es un problemón grande. Cuando yo que gente dice, ay hermano, tú tienes el espíritu de Jezabel. Ah, pues entonces no es hermano mío. Perdóname. Si esta persona tiene el espíritu de Jezabel, no es hermano mío. Porque el hermano mío tiene el Espíritu Santo, no tiene el espíritu de Jezabel. Ay, este tiene un espíritu de no sé qué cosa. Ah, pues si tienes el espíritu de no sé qué cosa, ese no es hermano mío. Porque el que es hermano mío tiene el Espíritu Santo. No lo llames hermano. No lo llames hermano. Si se dan cuenta de las incongruencias doctrinales, incongruencias, enseñanzas malas, pésimas, paupérrimas, que se nos enseña en ciertas iglesias. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 4, le dice Pablo a Timoteo, le dice, si alguno enseña otra cosa, mira, Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, mantente velando dentro de la iglesia, porque si tú ves a alguien que está enseñando alguna cosa que es diferente, si alguno enseña alguna cosa y no es conforme a lo que la palabra del Señor, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo dicen, y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, este está envanecido. ¿Y qué dice? Y nada sabe. Versículo 4. Este está envanecido y nada sabe. Imagínate tú. Así que mis hermanos, como dije al principio, ciertamente nosotros mismos hacemos el cristianismo más difícil de lo que es. Más difícil de lo que es. Y ya para ir terminando, les voy a dar un pequeño testimonio. Mi hermana, y vuelvo y repito, creció en el cristianismo. Creció en un hogar cristiano. A la edad de 18 años, no le voy a decir mucho la edad porque si no, si me está viendo me va a guindar. Pero resulta que a edad joven, ella se viene aquí a vivir a los Estados Unidos, hace muchos años atrás. Y comienza ella a andar y a socializar con un grupo de personas que practicaban la santería, ¿no? Y bueno, pues ya una vez tú te apartas del Señor, te haces susceptible a todas esas cosas. Y ella comienza a practicar la santería. De hecho, yo iba muy poco a su casa, yo creo que casi nunca, la verdad la visité muy poquito en ese tiempo, porque las veces que yo iba, mi hermana tenía un altar, no le voy a mentir, la casa de mi hermana tenía 2 pisos, pero la sala no tenía techo, el techo que tenía era el techo de la casa, o sea que imagínense la altura que tenía esa sala. Y mi hermana tenía en una esquina un altar que de piso a techo eran imágenes, cosas, no sé qué. Eso era fruta, comida, bebé. Eso era una locura ahí lo que ella tenía. Y yo cada vez que iba para allá le decía, Erika, tú sabes que eso no está bien. Yo sé, pero déjame con mi cosa, ¿no? Estaba rebelde, ella estaba cegada, ella estaba, ¿verdad?, entenebrecida. Ella, pues obviamente esas prácticas satánicas y diabólicas lo que hacen es que cierran el entendimiento de la gente, te ponen un velo y no te dejan ver más allá solamente que eso, ¿no? Porque eso es lo que quiere Satanás, que tú no veas más allá de la luz de las Escrituras. Pero mira cómo es el Señor, ¿no? El Señor le pone a una muchacha que era la que hacía la limpieza en su casa, es cristiana. Y ella iba a limpiar la casa y él decía, ay, señora Erika, ¿tú sabes que yo allá no es, pero ¿por qué usted no busca al Señor? Y empieza a hablarle de Cristo. Un día, un lunes en la mañana me levanto como con, no sé, 20 mensajes de voz. Y es mi hermana
diciéndome que el día anterior, la noche anterior, había ido la muchacha con otro muchacho y le habían predicado el evangelio. Ese día, ¿verdad? El Señor abrió el entendimiento de mi hermana, se dio cuenta que lo que estaba haciendo y lo que estaba practicando era pecado. Y ese día me dice, a las 12 de la noche, montaron todo en la camioneta de ella, sacaron todo ese corotero, lo tiraron en la basura, sin pena ni temor, tiraron todo eso, oraron. Ese día ella se reconcilió con el Señor y bueno, y ahí ese día ella estaba feliz y contenta. Y eso eran todos los mensajes de la mañana. Ay, muy contenta porque recibí a Cristo, que no sé qué. Yo, ay, gloria a Dios. Me fui para su casa ese día. Gloria a Dios. Oramos. Dice, ay, yo quiero conocer más del Señor. ¿Tú puedes dar clases bíblicas aquí en mi casa? Por supuesto, claro que sí. El muchacho que fue ese domingo, no voy a hablar mucho de esto, pero el esposo de mi hermana tiene mucho chavo, como dicen en Puerto Rico. Y claro, al hombre se le pusieron los ojos así, se le hizo el símbolo de dólar. Comenzó el hombre a meterse allí, a meterse allí, a meterse allí, tanto que me sacó a mí. Yo le dije a mi hermana, mira, yo ahí ya no puedo seguir, porque ese hombre está forzando, ¿verdad? A meter lo que sus creencias, más que lo que realmente la palabra del Señor dice. Yo no me meto en ese rollo, porque yo no estoy para entrar en discordia. Pues resulta, y para hacer el cuento, el testimonio largo corto, mi hermana, el hombre, al mes y medio después de eso, ¡puf!, consiguió un local y se metió en un local. ¿Y sabe quién pagó los primeros 2 meses del local, verdad? ¿Y quién compró las sillas, verdad? ¿Y qué pasó el mes cuando abrieron este lugar? A mi hermana la nombran ministro. Y un día me llama y me dice, hey Miguel, hay algo que no me está cuadrando mucho el asunto. Y yo, ¿qué pasó? Es que anoche me fui ahí al culto, a la iglesia y tal, y me nombraron ministro. ¿Yo, ministro de qué? Si lo que tú tienes es un mes y medio recién convertida, o sea, ¿qué es eso? ¿No? ¿De qué? Ah, yo no sé, pero ¿tú crees que eso está bien? No, eso no está bien. Sal corriendo de ahí. Bueno, pero tú sabes, es que bueno, yo le digo, bueno, yo voy a estar orando por ti. Mi hermano, mi hermana me llamaba y me decía, ay, yo no sé si esto está bien, pero es que ahí ven demonios en todos lados. Ahí ven demonios en la puerta. Ahí ven demonios separados al lado de la gente. Ahí reprenden demonios. Ahí todo el mundo está exorcizado. Ahí hace exorcismo todos los días. Ahí toda esa gente, todo el mundo tiene de espíritu. Y tú ves ese hombre que todo el tiempo lo que hace es reprender demonios, reprender un demonio. Y yo no entiendo, ¿son cristianos o no somos cristianos? Porque tú enseñas que un cristiano tiene el Espíritu Santo. Digo, claro que tiene el Espíritu Santo. Y el mismo Jesucristo dice que donde mora el Espíritu Santo no puede morar otra cosa. No puede. ¿Cómo? ¿Cómo puede congeniar Cristo con Belial, por ejemplo? ¿Cómo puede en un mismo, en lo que hoy llamamos templo del Espíritu Santo, también entonces metes el espíritu de cualquier otra cosa? ¿Cómo es eso? Espérame. Si cuando Jesucristo nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que no, eso no puede ser. Una casa dividida en sí misma no prospera. No prospera. Cuando se acuerdan, cuando lo acusaron aquella vez que él exorcizó y sacó unos demonios y vinieron los fariseos y le dijeron, este por Belcebú hace las obras que hace. Y él dice, pero entonces, casi que está diciendo, Satanás se está dando un tiro él mismo en el pie, porque para que él mismo, si está dentro un demonio de él, ¿para qué lo va a sacar? No tiene sentido. Mis hermanos, y la historia nos enseña que hubo un rey llamado, un rey asirio, que fue el que profanó el templo, Antíoco Epifanes, 164 años antes de Jesucristo. Dice que este hombre entró al templo de Dios, sagrado de Dios, y dice que metió un cerdo y comenzó a meter ídolos dentro del templo de Dios. El templo, aquel templo, ¿verdad? Reconstruido por eh, Esdras y Nehemías, ¿verdad? Aquel templo, que después fue agrandado y todo esto por Herodes. En ese templo, este hombre, Antíoco Epifanes, mete animales inmundos y dioses. Y eso se llama profanación. Profanación, profanar el templo de Dios es cuando intentar que donde Dios habita, tú puedas meter entonces también otras cosas. Y eso no existe para un cristiano. Y mi hermana me dice, no, yo no, es que yo no sé. Un día vino mi abuela, pobrecita.
Yo me la traje para que pasara un tiempo aquí con nosotros y se fue 2 semanas para donde mi hermana y cuando regresa mi abuela me dice, hijo, papi, yo no quiero ir más para esa iglesia donde va Erika. Yo le digo, ¿por qué? Porque ahí ven demonios en todos lados y a mí no me gusta eso. Tuve una mujer que nació en el evangelio a 80 y pico de años. Y a mí no se siente tan feo. ¿Tú sabes lo que ocurrió? Y para cerrar este tema, ya para terminar, mi hermana más nunca volvió. Y hoy mi hermana se apartó del Señor por las incongruencias que ella experimentó allí. Ella dijo, esto no es, perdóname, pero esto para mí no es ser cristiano. Porque esta gente está enseñando cosas que yo no estoy de acuerdo y yo siento que no están bien. Digo, definitivamente. Así que ellos tendrán, ¿verdad? El Señor se encargará de aquella gente. Pero nosotros, como cristianos, como iglesia del Señor, venimos al Señor a honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la Biblia me enseña que el demonio está vencido en el nombre de Cristo. Dice Romanos capítulo 16, versículo 20, y así termina el libro de Romanos. Dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de sus pies, de los pies de ustedes, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. A mí me enseña la Biblia que yo no tengo que honrar a nadie, ni estar buscando ni mirando demonios. Más bien todo lo contrario, yo tengo que ver a Cristo en todo lo que yo hago. Donde yo llegue, yo tengo que orar y decir, Señor, tú estás aquí. Señor, tú has prometido vencer, Señor, todo lo que venga en contra de mí. Hermanos, tenemos que orar en nuestra casa y sacar demonios y meter a Cristo. Y que en todo lo que esté Cristo. Y que en tu cuarto esté Cristo. Y que en tu baño esté Cristo. Y que en tu sala esté Cristo. Y que en la puerta de tu casa esté Cristo. Cristo. Porque Él es el único que salva, mis hermanos. Él fue el que murió por ti, por mí en una cruz. Él fue el que entregó su vida. Él fue el que venció la muerte. Él fue el que resucitó. Él fue el que ascendió a los cielos. Es Él. Él es el que nos da la victoria, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 4, dice, resistid al diablo y Él huirá. Huirá. El único texto o la única parte en el Nuevo Testamento que nos habla de lo que es el ámbito espiritual es Efesios capítulo 6. Y cuando tú lees realmente el contexto de lo que Pablo está diciendo, Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante, que es lo que conocemos como la famosa armadura de Dios, ¿qué es lo que nos dice? En contexto general te dice, sumérgete en las escrituras. Métete a conocer al Señor, métete a estudiar la Biblia, métete en lo privado con tu Señor. Deja de estar mirando cosas que no, abriendo tu mente a aquello. Abre tu mente al Señor. Dile, Señor, perdóname, porque he estado mirando cosas que no tengo que mirar. Y ahí está el enemigo haciendo estrago. Dice, mira cómo los tengo burladitos. Aparezco por aquí. Aparezco por allá. Y, ay, Dios mío. Y está el enemigo ahí jugando contigo. Y tú ahí como, ¿no? Jugando ahí. Porque tú le estás dando espacio a eso. Si tú le sigues dando espacio a eso, vas a ver, bueno, hasta Goliat lo vas a ver enfrente tuyo. Pero no le des lugar al diablo. Que el Señor lo reprenda. Ya él estaba ya acabado. Ya el Señor lo venció en la cruz. Ya él no tiene poder sobre ti ni sobre mí. Ya nada de lo que él haga puede a ti hacerte daño. Que te echaron brujería en el nombre del Señor. ¿Sabes qué? Que el Señor reprenda todo eso, porque mi casa y mi hogar y yo serviremos al Señor. Gloria a Dios. Ningún arma forjada. Encontramos un muñequito tuyo ahí en el nombre de Cristo. Señor, te entrego todo esto, Padre Santo, y pelea esas batallas por mí. Señor, yo soy un hijo tuyo y tú prometes pelear mis batallas. ¿Cómo yo puedo, decir que soy un hijo de Dios y creer que soy yo el que tiene que pelear la batalla y no Él? No, eso es fe, mi hermano. Eso es fe. Creer es que es Él el que pelea mis batallas. Yo lo único que tengo que hacer es rendirme a Él.
Y un primo mío en Valencia, en San Carlos, una vez lo llaman dos muchachos que iban a la iglesia de él y le dicen, pastor, ¿sabes qué? Fuimos a reprender un demonio. ¿Y qué pasó? El demonio se manifestó y comenzó a decirnos cosas y cosas y cosas y salimos corriendo. Y para que ustedes fueron para allá, ustedes tenían que orar desde su casa. Ustedes tenían que orar y entregar todo eso en las manos del Señor. Y en cualquier cosa ustedes me buscaban a mí. Pero ustedes no tenían que ir a hacer esas cosas. Él no está jugando. Pongámonos de pie, mis hermanos. Así que seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo cómo es vivir una vida cristiana que agrade al Señor. Amén. Venimos a alabar a Dios. Venimos a alabar a Cristo, el nombre del Señor. Porque en Él es que nosotros hemos creído y Él ha prometido cuidarnos, guardarnos, pelear nuestras batallas. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que le damos la gloria y la honra al Señor para que podamos vivir una vida gloriosa, una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro. Te damos gracias, Padre Santo, Señor, por lo que tú enseñas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has abierto el día de hoy nuestros ojos, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor. Dice la Escritura, Señor, tu santa y bendita palabra, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. En ella encontraremos la vida eterna, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por revelarnos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida, mi Dios. Te pido, mi Dios amado, Señor, que seas tú a través de tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, Señor, moldándonos, Padre Santo, abriéndonos el camino, Señor, que debemos seguir, Señor. Padre amado, Señor, si en esta mañana hay alguien, mi Dios, que aún no te conoce, como dijo tu siervo Job, de oídas te he oído, pero no te conocía o no te conoce, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú pongas un corazón sensible, Señor, a tu palabra y que hoy sea el día que esta persona pueda decir, Señor, te recibo en mi vida como mi único y verdadero Salvador. Yo quiero, Señor, que tú también me guardes, me cuides, me protejas, Señor, porque ya estoy cansado de pelear la batalla por mí mismo, Señor. Ahora yo creo y sé, Señor, que tú has prometido que tú de ahora en adelante pelearás todas mis batallas. Padre, me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Reconozco que todo lo que he hecho ha sido malo, mi Dios amado. Padre Santo, pero sé, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios perdonador y que tú has dicho en tu palabra, Señor, que todo corazón que venga contrito y humillado, Señor, tú no lo echas fuera, Padre Santo. Y yo creo en esa palabra, Señor, porque yo sé que tú puedes hacer el cambio en mi vida, porque yo sé, Señor, que tú tienes el poder transformador, Señor, para que pueda cambiar, Señor, todo lo que yo hago ahora, para que sea de bendición. Padre, te entrego mi vida, Señor. Te entrego todo lo que hago, Padre Santo. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Si tú dices, si tú oras de esta manera en tu intimidad y tú sientes que hoy es el día que tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero que tú levantes tu mano y pases aquí. Yo voy a orar por ti. Vamos a orar todo por ti. Porque hoy es el día que el Señor te está tocando la puerta. Y dice, yo estoy allí tocando la puerta. El que abre, el que me abre, yo entraré y cenaré con él. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro, mi Dios, te pido, Padre Santo, que tú bendigas a cada hermano, Señor, a cada persona aquí en este lugar. Padre Santo, Señor, Padre, te pido, Señor, que tú cubras toda necesidad, que tú cubras toda desaveniencia, Señor, toda falta de trabajo, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que seas tú dando testimonio, Señor, de que cada persona ponga en ti, deposita en ti su fe, Padre Santo, Señor, y que mañana, Padre Santo, o en el tiempo de tu voluntad, Señor, ellos puedan, Padre, levantar sus ojos al cielo y darte gracias y decir gracias, Señor, porque tú has escuchado mi oración. Y al único que tengo que darle la gloria y la honra es a ti, Señor. No el que me dio el trabajo, no el que me hizo la entrevista, no aquel que me recomendó, sino a ti, Señor. Porque tú usas personas, tú pones personas, Señor, para que tu voluntad, Señor, así se haga. Así que gracias, Padre Santo. Padre, te pido por cada hogar, por cada familia en este lugar, por cada niño, mi Dios. Guárdalos, cuídalos, Padre Santo. Son tiempos difíciles, Señor. Sabemos que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, Padre Santo. Y los niños son uno de esos targets que Él tiene, Padre Santo. Así que los ponemos en tus manos para que tú los guardes, los cuides, Señor.
que ellos encuentren, Señor, en ti, Padre Santo, ese amor paterno, mi Dios del cielo, Señor. Padre, los ponemos en tus manos para que tú los guardes, Señor. Padre, te pido por cada persona, por cada hermano que esté atravesando por situación de salud difícil o que esté atravesando por alguna situación de salud, lo ponemos en tus manos para que seas tú, mi Dios del cielo, Señor, tomando control de eso, Padre Santo. Mis hermanos en Venezuela, bendícelos, guárdalos, Señor. Que hoy podamos todos tener un día lleno de tu gracia y de tu misericordia, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Padre, bendice las finanzas, bendice los diezmos y las ofrendas, Señor. Bendice cada hermano, mi Dios amado, que ha depositado, Señor, en ti su confianza para que seas tú siempre, Señor, el proveedor de su hogar, Señor. Oramos y ponemos este tiempo, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien también a nuestros hogares de regreso, Señor, y que podamos seguir teniendo un día lleno de tu gracia. Viendo tu mano, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de tu santo y precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Alabamos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Nos despedimos de nuestros hermanos en Venezuela. Que Dios los guarde y les bendiga.